¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Ahora con este tema, ¿cuál es el verdadero evangelio? Es muy importante, es un extracto de la carta a los Gálatas, y esto porque me encontré que en varias instituciones religiosas se maneja mucho la palabra evangelio, pero no se explica qué es lo que contiene el evangelio. Este video lo voy a tratar de hacer de manera eh, sencilla. Lo voy a hablar un poco más despacio para que me puedas entender. Y la pregunta es, ¿qué es lo que enseñaba Yahshua HaMashiach? ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? ¿Qué es el evangelio? De hecho, la palabra evangelio en los escritos antiguos hebreos no existe como tal, la palabra evangelio, sino la traducción del hebreo al español serían las buenas nuevas, Besora, Toba, Aeula, ¿sí? Que son las buenas nuevas. Fue traducido después por los griegos como Evangelion o Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que nutre del Evangelio? El Evangelio es la Torá. ¿Pero qué es la Torá? Bueno, la Torá o el Evangelio contiene, se habla sobre el reino de Dios, pero se te dan las instrucciones divinas de parte de Elohim para que tú obtengas gracia. Esto es un favor inmerecido, ¿sí?, de la redención por seguir las instrucciones divinas. Entonces, el Evangelio contiene las instrucciones divinas, que es la Torá, ¿sí?, y las buenas nuevas, el reino de Dios. ¿Y qué es la Torá? Es la instrucción escrita que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Instrucciones que se le dio al pueblo de Israel. Fue esa instrucción dada a Moisés. La palabra Torá, ¿sí?, fue traducida por los griegos como ley, ¿sí? Fue una traducción mal hecha porque la traducción, la connotación, pues es negativa, ley, ¿sí? La traducción real son instrucción, la instrucción divina, ¿sí?, que le dio Elohim a el pueblo de Israel. Pero aquí salta una pregunta. ¿Cómo? Pero ¿cómo que el Evangelio es la Torá? ¿Sí? ¿Qué no es la muerte y la resurrección de Jesucristo? Dentro de la teología cristiana se nos habla y se nos dice que el Evangelio, la Torá, las instrucciones divinas o las buenas nuevas son a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Que anuncia, el Evangelio anuncia la muerte y resurrección y el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿esto es realmente lo que Yahshua HaMashiach, Jesús, estuvo anunciando durante sus 3 años de ministerio? Jesús andaba por todos lados diciendo, yo voy a morir y resucitar al tercer día, yo voy a morir y resucitar al tercer día, en todos lados él iba anunciando que iba a morir y a resucitar al tercer día. Si esto fuera así, entonces, ¿por qué los apóstoles no le creyeron cuando fue crucificado? Si se acuerdan, los apóstoles se asustaron, ¿sí? Se asustaron y se fueron diciendo, bueno, que no era un gran hombre, creíamos que era el Mesías, lástima que Yahshua no fue el Redentor de Israel, ¿sí? ¿Cuál fue la parte que no entendieron los apóstoles de su muerte y resurrección? Si Yahshua HaMashiach, si Jesucristo estuvo durante 3 años en su ministerio hablando de su muerte y su resurrección, pues entonces ¿cuál fue la parte que no entendieron los apóstoles? ¿Sí? Ahora, si el Evangelio fuera que la salvación, ¿sí?, es creer que Jesucristo murió y resucitó al tercer día,
entonces todos los que creen eso son salvos, ¿sí? ¿Y cuántas personas no existen que creen eso? ¿Cuántas personas? Cada año vemos películas que nos recetan la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuántas personas creen en esto? ¿Sí? Sabemos que hay gentes que son narcos, son gente asesina, son gente chismosa, son gente que hace malicia, y mucha de esa gente cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Entonces quiere decir que por tú creer eso ya estás salvado. Entonces quiere decir que todas estas personas ya están salvadas y que ya no tienen nada que hacer, ¿sí? Entonces nada más ponte a pensar, toda la gente que cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, aunque hayan hecho lo que están haciendo, aunque no se arrepientan tampoco, pero que crean que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, ya están salvos. Esto es lo que nos enseña la teología cristiana, ¿sí? Que Jesucristo clavó la ley, la Torá, en la cruz, y que estamos bajo la gracia. Entonces, porque tú crees que murió y resucitó al tercer día, ya no tienes que hacer nada, ya no te tienes que preocupar. Pero entonces, ¿por qué Pedro diría lo siguiente? Agarra tu Tanaj y hay que leer 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y así primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, aquí Pedro nos está diciendo que hay que obedecer el Evangelio de Dios. ¿Pero qué hay que obedecer del Evangelio de Dios? ¿Sí? ¿Qué hay que obedecer del Evangelio? Aquí Pedro nos está hablando de la Torah, de las instrucciones. Y Jesucristo, de hecho, Yahshua HaMashiach, nunca anduvo en sus 3 años de ministerio predicando su muerte y resurrección. Es más, de manera muy velada, lo hizo algunas veces. Y tan fue así que las veces que lo llegó a decir, los apóstoles se asustaban, ¿sí? No, Jesús, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Sí? No digas esas cosas, ¿sí? Entonces, si no es eso, ¿qué es lo que predicaba Yahshua HaMashiach? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? ¿Qué es lo que enseñó Jesucristo? Efectivamente, Él enseñó el Evangelio, hablaba del reino de Dios. Pero Él predicaba a los profetas del Antiguo Testamento, predicaba la Torah, las instrucciones divinas, lo que se tenía que hacer para llegar al premio mayor, a la redención. Y Él fue el vivo testimonio de lo que se tenía que hacer. Él era la Torah viviente, la instrucción viviente. Él no vino a abrogar la ley, sino a decir cómo se tenía que seguir este Evangelio. Torah es instrucción. El mismo Evangelio que el Eterno le entregó a Moisés para su pueblo, y que no quisieron seguir, y que además le pusieron sus propias leyes, sus propios mandatos, ¿sí? Que se le llama, o sus propias interpretaciones, que se le llama la ley oral, ¿sí? Que eran leyes de los hombres. Para tú profundizar más acerca de esto que estoy hablando, ve la carta a los Gálatas, ahí vas a entender más. Yo quería hacer este resumen porque me encontró, el otro día escuché una predicación de un pastor de una iglesia cristiana protestante, muy importante, ¿sí? Tiene a muchos seguidores, y yo estaba escuchando y no me cabe en la cabeza cómo los pastores siguen tercos en decir que la gracia, aunque estamos bajo la gracia, y que ya no hay nada más que seguir, que ya las leyes ya quedaron atrás, que ya no se debe de guardar el sábado, que esa era cosa de los fariseos, ¿sí? Y eso es por ignorancia, es porque no
se han quedado encapsulados en lo que han venido aprendiendo durante generaciones estos pastores, lo que se les enseñó en las mismas escuelas cristianas, y lo único que están repitiendo es lo mismo. Pero no se han adentrado al pueblo de Israel a conocer su historia, no se han adentrado a conocer los pergaminos del Mar Muerto, ¿sí? De ese escrito de la ley oral, ¿sí? Hay un escrito en el Mar Muerto, un escrito que se encontró que habla sobre la ley oral, ¿sí? Para hacer diferencia, para poder entender y por fin entender lo que Pablo quería decir. Y es tremendo que estos pastores sigan en lo mismo y sus congregaciones están creciendo. Miren, Dios, Elohim, utilizó el cristianismo, es obvio, para de alguna manera conocer su palabra, de alguna manera conocerlo, ¿sí? Pero ahora es tiempo de volver a casa, de volver a las sendas antiguas. Y la labor de volviendo a casa es seguir trabajando, llevando la palabra de Elohim, su verdadero evangelio, para que sea conocido, para encontrar a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Yo sé que muchos no van a querer escuchar eso. Nuestro Señor Elohim Yahweh ya lo tiene establecido. Equivocadamente, cuando se tocan estos temas, de repente los pastores, por miedo a perder a sus ovejas, ¿sí?, llaman judaizar, ¿sí?, a este tipo de temas. Judaizar es ser judío. Pero Pablo utilizaba la palabra judaizar refiriéndose a esos sacerdotes que utilizaban la ley oral, leyes de hombres. Él se refería a ellos como tal, están judaizando, no a la ley de Moisés, nunca fue abrogada. Y ahorita vamos a hablar acerca de unos versículos de qué dice el Padre, Elohim, Yahweh, acerca de la Torah, de la instrucción, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cómo que el evangelio de Elohim se lo entregó a Moisés? ¿Cómo que el evangelio fue entregado a Moisés? No entiendo. A lo mejor todavía estás pensando, no entiendo. ¿Qué no el evangelio es a partir de Yeshua HaMashiach, de Jesús? Bueno, ya sabemos que la palabra evangelio, en el diccionario Strong es evangelion, que es un buen mensaje. Volvemos a repetir y te vuelvo a decir que el evangelio fue escrito en el monte Sinaí, pero la traducción, aquí vemos y nos damos cuenta que hay algo que se hizo mal aquí al hacer la traducción, ¿sí? Dios escribió la Torá o el evangelio, las instrucciones, en el monte Sinaí, pero la traducción de Reina Valera, estas siendo monjas católicas, obviamente no daban crédito a que el evangelio era la Torá, ¿sí?, porque ellas ya estaban muy adoctrinadas. Imagínate nada más, de repente al hacer las traducciones se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento se hablaba de las buenas nuevas, que Moisés había recibido las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, para no haber una confrontación en su propia doctrina católica, decidieron empezar a usar la palabra, las buenas nuevas, traducirla a evangelio desde el Nuevo Testamento, ¿sí? Y dejaron intacto la traducción en el Antiguo Testamento, porque si no, al estarse hablando en el Antiguo Testamento de evangelio, iba a chocar su doctrina. ¿Te fijas cómo ha sido cambiado el mensaje de Elohim? Y obviamente eso ha provocado muchos problemas, siglos de separación con el pueblo judío. ¿Quién está detrás de todo esto? Ahí te lo dejo como pregunta. Y la verdad, ay Babilonia de ti, tu tiempo se está acercando. Pero bueno, aquí vamos a leer Hebreos 4:1.
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si traducimos de acuerdo a Reina Valera el significado de evangelio, de la buena nueva, este versículo diría lo siguiente. Hebreo 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hebreo 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te fijas el cambio que hicieron? La palabra que se utiliza como buena nueva en griego es evangelio. ¿Sí? ¿Por qué no fue traducida como tal? ¿O por qué no se le puso en el Antiguo Testamento evangelio? ¿O por qué no se le puso en el Nuevo Testamento la buena nueva? ¿Sí? Pues por lo que ya te dije, porque iba a haber una confrontación en la doctrina que ellos manejaban. ¿Sí? Y porque el evangelio para la teología cristiana, católica y sus derivaciones, el evangelio viene a partir de Cristo. Y en lo que dice el versículo, sí, que te acabo de leer, se dice que se le predicó a los israelitas, se le predicó el evangelio, la buena nueva, pero dice que no les aprovechó. ¿Por qué no fue? Porque no fue acompañada de fe, ¿sí? No, los que lo oyeron no tuvieron fe. Entonces, ¿qué fue lo que se les predicó? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? La instrucción. ¿Y qué es la instrucción? La Torah, las instrucciones divinas. Eso es lo que desobedecieron, la instrucción de Dios. Bueno, ya, ahorita ya dices tú, bueno, ya me dijiste que es la Torah, que es el evangelio. Permíteme tantito. Perdóname, es que desde hace rato. Bueno, nos quedamos en que la Torah es el evangelio. Pero, ¿y esto de la Torah? Si es palabra nueva para ti, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde es donde yo veo que es la Torah? ¿O dónde viene eso que nutre? ¿Dónde vienen esas instrucciones? Yo sabía que nada más eran 10 mandamientos. Bueno, primero déjame decirte que hay mandamientos en la Torah que actualmente ya no nos tocan, pero muchos sí. Los 10 mandamientos, mitzvot, encontrados en el Éxodo, incluye guardar el Shabbat, ¿sí? Que es guardar el sábado y las fiestas. Eso te lo quitaron, ¿sí? Eso se encargó la teología católica cristiana, ¿sí? De quitar. Fue Roma quien decidió quitar estos mandamientos, que no debieron, ¿sí? Porque estos son unos mandamientos, mandatos, instrucciones en la ley que Dios le dio a Moisés. Esto no tenía nada que ver con las leyes orales, ¿sí? A Yahshua HaMashiach no lo atacaban porque estaba desobedeciendo la Torah, no, las instrucciones divinas, no. Lo atacaban porque él no seguía las interpretaciones de la ley escrita, que era la ley oral, ¿sí? Y te hicieron creer que tenías que guardar el domingo. Roma se encargó de eso, ¿sí? Para que tú dejaras de glorificar a Yahweh nuestro Padre en sábado. Te invito a que investigues acerca de el domingo. ¿Qué hay detrás del domingo? ¿Sí? Bueno, también se le quitó lo de guardar las fiestas. Eso lo vas a encontrar en Levítico capítulo 23. Ver todo Levítico capítulo 23. Ahí vas a conocer qué es
cuáles son las fiestas de Yahweh, ¿sí? Y las instrucciones, todas las instrucciones, lo que es la Torá, la encontramos en lo que se llama Pentateuco, que son los 5 libros, que son Génesis, que es Bereshit, que significa el comienzo. Vas a encontrar esto en Éxodo, que es Shemot, que es nombres. Vas a encontrar en Levítico, también lo vas a encontrar en Levítico, que es Vayikra, y que significa y llamó. Lo vas a encontrar también en Números, que es Bemidbar, que es en el desierto. Y también vas a encontrar en Deuteronomio, que es Devarim, que es palabras, cosas, leyes. La Torá no son nada más 10 instrucciones, son 610 mandamientos, no solo 10, son 610 mandamientos, que en otro momento nos dedicaremos a estudiar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Yahweh? ¿Qué es lo que dice Elohim acerca de la Torá? Voy a agarra tu Biblia, llegó el momento de que saques tu Tanakh y vamos a leer varios versículos acerca de lo que dice Elohim acerca de las leyes y las instrucciones, si las debes de seguir o no las debes de seguir, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Para que veas que eso que te han dicho que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento eso ya no es importante, te vas a dar cuenta que en el Nuevo Pacto lo sigue siendo muy importante. Y como siempre te digo, que Elohim no es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces agarra tu Tanakh y hay que ver Mateo 5:17. ¿Qué dice Elohim acerca de la Torah? Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la Torah. Esto lo dice Yahshua HaMashiach. O a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. A completar, Yahshua se refería, ¿sí?, que las leyes de Elohim, las instrucciones divinas, habían sido transgredidas y habían sido cambiadas y interpretadas de manera equivocada por los fariseos, ¿sí?, por los rabinos, y empezaron a meter leyes de hombres. Entonces Yahshua había venido a completar y a decir cómo se debería de seguir las leyes escritas en el monte Sinaí, ¿sí? Mateo 5:18. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un iod ni un tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo tenga que suceda, no hasta lo que tenga que suceder suceda. ¿Para qué Yahshua HaMashiach iba a decir esto? Si iba a contradecir, utiliza el sentido común. Si está hablando que la Torah nunca iba a cambiar hasta que llegara el fin de los tiempos, entonces ¿por qué iba a clavar en la cruz la ley para entrar en la gracia? Esto es muy sencillo. No sé, la verdad, ¿por qué? Bueno, la verdad es que hay un plan, ¿verdad? También un plan maligno para distorsionar. Pero aquí está muy claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Romanos 3:31. Entonces, este es Pablo, fíjate lo que está diciendo Saulo. Entonces, abolimos la Torah por medio de esta confianza. Yahweh, no lo permitas, por el contrario, confirmamos la Torah. Pablo se iba a contradecir también. Ya había muerto Yahshua HaMashiach, ya había muerto Jesús, y estaba diciendo Pablo que la Torah no la podían contradecir y que ni lo permitiera Elohim. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ¿por qué los pastores cristianos dicen que la ley de Moisés ya no está, ya no existe, eso ya no debemos de seguir? ¿Te fijas la contradicción tan grande? Claro que también hay versículos donde han muy mal interpretado. Pero bueno, hay que leer Romanos 2:29. Pero el judío genuino es el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es del corazón, en el ruaj, en el espíritu, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres, sino de Yahweh. El judío genuino
aquí nos está hablando Pablo de todas las tribus dispersas que estaban llegando, de aquellos que se estaban convirtiendo, ¿sí? Que no era necesario la circuncisión alágica, la establecida por los rabinos, sino que era una circuncisión del corazón. Si tú creías en la ley, en la Torah, tú ya eras judío en el corazón. Y así lo ve el Padre, así lo ve Yahweh. Hebreos 10:26. Porque si deliberadamente continuamos pecando, después de haber recibido conocimientos de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí, al tú conocer la ley de Moisés, la Torah, y llegar y tatuar el evangelio en tu corazón, pero aún así tú sigues pecando y transgrediendo la ley, y yendo los domingos y siguiendo escuchando lo que los pastores dicen, que estamos bajo la gracia, y sigues festejando Navidad, 25 de diciembre, ¿qué más podemos hacer por ti? Aquí Pablo está siendo muy claro. Hebreos 10:27, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. Y eso es lo que Pablo espera de ti, si tú transgredes la ley, si estás transgrediendo la ley, ya habiendo conocido esto. Hebreos 10:28, el que no hace caso a la Torah de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Es Pablo el que está hablando del Nuevo Testamento. Ya había muerto Yeshua. ¿Por qué Pablo estaría diciendo estas cosas? Entonces, si estamos bajo la gracia, que Pablo no debió haber dicho, no se preocupe, la Torah ya no es importante, estamos bajo la gracia. ¿Te fijas las contradicciones? Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si amas a Elohim y amas a Yeshua HaMashiach, guardarás los mandamientos. Juan 14:21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Juan 14:21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y me revelaré a mí mismo a él. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 4:2. Para obedecer los mitzvot, los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Para obedecer los mitzvot, los mandamientos, la Torah, no le quiten ni le agreguen nada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Romanos 7:22. Porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. ¿Quién dice eso? Pablo. ¿Por qué estaría diciendo esto Pablo si ya estaba bajo la gracia? Porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torah, la ley de Yahweh. Romanos 7:12. Así que la Torah es Kadosh, así que la ley, las instrucciones es santa. Esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno. Salmo 19:7. La Torah de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Salmo 19:7. La Torah de Yahweh es perfecta. ¿Te das cuenta? Las instrucciones de Dios son perfectas. Santiago 1:25. Pero la persona que mira atentamente la Torah perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. A ver, creo que lo leí un poquito mal. Santiago 1:25. Pero la persona que mira atentamente la Torah perfecta, pero la persona que mira las instrucciones de Yahweh, de Dios Elohim, perfecta, la que da libertad, porque la ley vino a dar libertad. ¿Sí? La ley de Moisés, la Torah, vino a dar libertad. La ley oral fue la que vino a dar cautividad. La ley oral, las leyes alágicas, leyes de los hombres, no la ley de Moisés. Y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Gálatas 6:2. Soporten las cargas el uno del otro, de esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torah, la que el Mesías sostiene.
Hechos 24:14. Pero esto sí admito a ti. Pero esto sí admito a ti. Yo adoro al Elohim de nuestros padres. De acuerdo al camino. El camino. ¿Sí? Se le llamaba el camino a la secta que seguía a Yahshua HaMashiach. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Sí? Aquí se está refiriendo a eso. Pero esto se admitió a ti. Yo adoro a Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino, de acuerdo a Yahshua. Y continuó creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torah y todo lo que está escrito en los profetas. La Torah, las instrucciones divinas. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. ¿Sí? Para todos aquellos que te digan que la ley está bajo la gracia, están contradiciendo a Dios. Elohim. ¿Sí? Viene un tiempo donde muchos pastores se van a arrepentir de lo que están diciendo. Dios se va a encargar de mostrarles la verdad. Pero va a haber otros que están en peligro, que están en riesgo y que no van a querer escuchar la palabra verdadera, el verdadero evangelio, y pues el resultado va a ser muy duro para ellos. Salmo, de ahí viene aquellos que Jesús no los va a conocer. ¿Sí? Aquellos que van a decir, oye, pero si yo hablaba tu palabra, yo era el profeta de la congregación tal, y yo les hablaba de la gracia, y les hablaba, y en tu nombre, y ahí ese es el verdadero significado de lo que Jesús, Yahshua HaMashiach, cuando dice, yo a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. ¿Se fijan qué riesgo? Salmo 119, 165. Aquellos que aman tu Torah tienen una gran shalom. Nada les hace tropezar. Shalom es paz. Tienen una gran paz. Jeremías 6:16. Aquí está lo que Yahweh dice. Piensen en el cruce de los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la buena senda? La Torah. ¿Sí? Tómela y encontrarán descanso para sus almas, pero ellos dijeron, no la tomaremos. Algunos pastores y sus ovejas no van a querer tomar la Torah. Proverbios 6:23, porque los mitzvot es una lámpara, la Torah es luz y las reprensiones que enseñan son camino de vida. ¿Sí? Son camino de vida, la ley. Juan 8:12. Yahshua les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo, todo el que me siga nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Esa luz es Él, representa la Torah, la instrucción viviente, que da luz, que da libertad. Juan 12:35. La luz estará con ustedes aún por un rato más. Caminen mientras tienen luz o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina en la oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Aquel que tiene y que si en una congregación no se está hablando de Torah, no tiene luz. No conocen a Yahshua HaMashiach. Y por eso la gente no cambia. No recibe lo que nutre. Primera de Juan 1:6. Si declaramos que tenemos confraternidad con Él, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Fíjate qué contundente este versículo. Si declaramos que tenemos confraternidad con Él, es lo que te acabo de decir. Pero si yo estoy predicando el Evangelio, si yo estoy hablando que Jesús clavó la ley en la cruz y que estamos bajo la gracia, pero estás caminando en la oscuridad y estás mintiendo. Y no estás viviendo en la verdad y no estás enseñando verdad. ¿Sí? Ahora hay que leer, permíteme tantito, Deuteronomio. El que observa la Torah, el que observa la ley, tiene bendiciones. El que no guarda la Torah acarrea para sí maldiciones. Y aquí, esto es muy largo, te lo dejo de tarea, lee Deuteronomio 28 y ahí vas a encontrar todas las bendiciones a partir de Deuteronomio 28 y también te vas a encontrar con las maldiciones de aquellos que no siguen la Torah. ¿Sí? Y te vas a sorprender. Pues aquí terminamos este video. Espero que que haya sido sencillo de entender, que lo hayas digerido. Te invito de todas maneras que veas para entender más acerca de la gracia, acerca de la ley oral, qué significa la ley escrita, ¿sí? Qué significa las tribus perdidas de Israel, cuáles son tus orígenes. Escucha y ve los videos de la carta a los Gálatas, ¿sí?
escucha y ve los videos de la carta a los Gálatas. Va a cambiar tu vida, vas a sentir que tienes un propósito en tu vida. Es momento de regresar a casa, ¿sí? Muchas gracias por todo. Que Yahweh te bendiga en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.